Bien. ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad crónica producida por la inflamación continua de las vías respiratorias pequeñas, pero esta inflamación no es alérgica. ¿Bien? Esta inflamación se debe a ciclos continuos de daño de las vías respiratorias mediada principalmente por agentes exógenos como el tabaco y las sustancias nocivas que contiene. ¿Bien? Las sustancias nocivas que va a contener el tabaco van a lesionar continuamente a los bronquios y van a ocasionar una bronquitis crónica. Y también van a lesionar continuamente al parénquima pulmonar y van a ocasionar de que el parénquima pulmonar se destruya. Y vamos a encontrar espacios aéreos muy dilatados. A esto se le llama enfisema. Y los pacientes con EPOC, al tener bronquios inflamados y un parénquima pulmonar destruido, tienen todo el derecho de hacer una infección pulmonar, porque sus bronquios están muy debilitados y también su parénquima pulmonar. Entonces, cuando estos pacientes con EPOC desarrollan una infección, entonces esto va a exacerbar sus síntomas. ¿Bien? Y a esto lo denominamos exacerbación aguda de EPOC. Bien, se va a caracterizar porque los pacientes van a empezar a toser masivamente y producir una gran cantidad de esputo. Un paciente sabe cuánto tose al día y cuánto de esputo elimina al día. Y si de un momento a otro comienza a cambiar la frecuencia de tos y de esputo, y a esto se le suman sibilancias o roncus, entonces estamos hablando de una exacerbación aguda de EPOC. Bien, característicamente en el EPOC se encuentran más roncus, bien, porque recuerda, el problema son abundantes secreciones a nivel de las vías aéreas. En cambio, el asma presenta con mayor frecuencia sibilancias debido a las contracciones del músculo liso bronquial, no lo olvides. Y aquí también tenemos a las infecciones de vías aéreas inferiores, o sea, las bronquiolitis, que como ya comentamos, están asociados, suceden más en niños y están asociados a la infección por el virus sincitial respiratorio. Respecto a las causas crónicas, ya comentamos un poco del EPOC, pero del que no hemos hablado hasta ahora es de la bronquiolitis obliterante. Esta enfermedad no la vayas a confundir con bronquiolitis. Bronquiolitis de por sí es una infección que sucede generalmente en niños. Bronquiolitis obliterante es el otro término con el que se conoce a una enfermedad que se llama neumonía organizada criptogénica. Y como otro término con el que se conoce a una enfermedad que se llama neumonía organizada criptogénica. Y como te dice el nombre, neumonía organizada criptogénica, piensas en neumonía, debe ser una infección, pero no es una infección. ¿Bien? Es una inflamación del parénquima pulmonar no infecciosa. Bien, no infecciosa. La vas a estudiar un poco más en el curso de patología sobre todo. Y no es una infección. ¿Bien? Es una inflamación del parénquima pulmonar no infecciosa. Bien, no infecciosa.
La vas a estudiar un poco más en el curso de patología sobre todo, y tiene una etiología idiopática. Los bronquiolos inflaman continuamente, se obliteran, pero no se conoce por qué. Bien, no se conoce por qué sucede esto. Y aquí también tenemos al cáncer de pulmón, ¿no? Que puede crecer continuamente, se obliteran, pero no se conoce por qué. Bien, no se conoce por qué sucede esto. Y aquí también tenemos al cáncer de pulmón, ¿no? Que puede crecer en las vías aéreas inferiores y obstruir los bronquiolos y bronquios terminales. Serían una causa crónica porque el cáncer se demora en crecer. Muy bien, respecto al parénquima pulmonar, aquí vamos a encontrar generalmente la presencia de crepitantes cuando hay algo que ocupa los alvéolos pulmonares. Ya estudiamos eso en la clase anterior también, ¿no? Lo que puede ocupar un alvéolo pulmonar puede ser agua, puede ser pus, puede ser sangre. En este caso, cuando es pus, hablamos de una neumonía, ¿no? De una parénquima pulmonar. Aquí vamos a encontrar generalmente la presencia de crepitantes cuando hay algo que ocupa los alvéolos pulmonares. Ya estudiamos eso en la clase anterior también, ¿no? Lo que puede ocupar un alvéolo pulmonar puede ser agua, puede ser pus, puede ser sangre. En este caso, cuando es pus, hablamos de una neumonía, ¿no? De una neumonía. Neumonía es inflamación del parénquima pulmonar debido a una infección. Puede ser también y aquí que se produce pus, ¿no? Puede ser también una contusión pulmonar. Esto sucede sobre todo en personas que se dedican a la lucha, ¿no? Están peleando por ahí, les cae un puñete justo en las costillas, ¿no? Y se genera una onda expansiva que llega al pulmón y se genera una contusión pulmonar. ¿Y qué se va a producir producto de ello? Acumulación de sangre. Si los alvéolos se lesionan masivamente por un traumatismo torácico cerrado, entonces se van a lesionar los capilares. Los capilares van a tener fuga de sangre y esa sangre ¿a dónde va a ir? A los espacios alveolares. Los espacios alveolares se llenan de sangre y ocasiona crepitantes, ¿no? Y evidentemente la función pulmonar también se va a deteriorar. Después, edema pulmonar no cardiogénico. Creo que esto ya quedó muy claro. Cuando el corazón no funciona, no va a inyectar sangre. ¿Y la sangre dónde se acumula? Se acumula en las venas pulmonares. Y las venas pulmonares también tienen un límite. Si se llenan las venas pulmonares, ¿dónde se va a acumular la sangre? Se va a acumular en los pulmones. Va a aumentar la presión hidrostática en los pulmones y parte de esta va a ingresar a los alvéolos pulmonares y se van a llenar de líquido. Si se llenan de líquido los alvéolos, ¿podrás ventilar bien? No. Conclusión, ¿qué se ocasiona? Disnea, no lo olvides. Chicos, en realidad parte del ejercicio de la medicina es continuamente repasar los mecanismos fisiopatológicos de esas enfermedades. Lo tienes que tener muy claro cuando vayas al hospital. Y finalmente tenemos a la hemorragia pulmonar, ¿bien? Que puede ser debido a una contusión, como también no. Existen personas que tienen hemorragias pulmonares difusas, por ejemplo, secundarias a una vasculitis. En las vasculitis ya te comentaron también de que los vasos sanguíneos se encuentran inflamados y por ende los vasos sanguíneos se pueden romper fácilmente, son muy débiles. Y si los vasos sanguíneos se rompen, sale la sangre y ¿a dónde se va? A tus alvéolos pulmonares. Todas estas son causas agudas, causas crónicas. La CEPIT. Bien, aunque aquí recuerda que en las EPIT causan crepitantes, pero causan crepitantes distintos, ¿no es así? O sea, estos crepitantes son muy finos y les llaman crepitantes tipo velcro. Aquí el problema no son los alvéolos, aquí el problema es el intersticio pulmonar. El intersticio se llena de fibras, en este caso fibras colágenas, por ejemplo, y por ende la barrera
que tiene que atravesar las moléculas de oxígeno para pasar del alveolo a los vasos sanguíneos va a aumentar y por ende va a llegar menor cantidad de oxígeno a los vasos sanguíneos. Esto se traduce en una dificultad del paciente para poder ventilar también, ¿sí? Finalmente también tenemos el cáncer de pulmón aquí. Como ves, el cáncer puede tener presencia a nivel de todo el tracto del árbol ventilatorio. Después, ¿qué pasa si en el parénquima pulmonar todo está normal? O sea, con esto me refiero, ¿qué pasa si nosotros colocamos nuestro estetoscopio y se ausculta todo bien? ¿Bien? Entonces, y de todas maneras, si el paciente viene con disnea y tú a la auscultación no encuentras nada, de todas formas tienes que pensar en algo, ¿no? No encontraste crepitante, sibilancia, estridor, nada. Entonces, aún hay causas, ¿bien?, de disnea de origen respiratorio que tienen auscultación normal, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, en el que hay una obstrucción de una arteria pulmonar por un trombo, por ejemplo, y esto va a causar un infarto en ciertas regiones del pulmonar, en el que si tú a la auscultación no encuentras nada, de todas formas tienes que pensar en algo, ¿no? No encontraste crepitante, sibilancia, estridor, nada. Entonces aún hay causas, ¿bien?, de disnea de origen respiratorio que tienen auscultación normal, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, en el que hay una obstrucción de una arteria pulmonar por un trombo, por ejemplo, y esto va a causar un infarto en ciertas regiones del pulmón. Imagínate de que tú no auscultaste la región infartada. Entonces, evidentemente, tú vas a ver, o mejor dicho, no vas a darte cuenta de que este paciente está teniendo un proceso en una región pulmonar, ¿no? Generalmente, bueno, no viene con disnea, pero ¿con qué viene el paciente? Con dolor, ¿no? Un dolor generalmente a nivel de tipo pleurítico, es decir, en punta de costado. Viene agarrándose el lado lateral del tórax, ¿no? Y viene generalmente con tos, hemoptisis y también si el embolismo pulmonar ha sido muy grave, también puede venir con hipotensión. Y aquí recuerda, te voy a dar un dato muy importante que tienes que recordar: para pensar en tromboembolismo pulmonar, o sea, en infarto en pulmón, tú tienes que ver si tu paciente tiene características de hipercoagulabilidad, específicamente trombosis venosa profunda. ¿Bien? ¿Qué pasa, chicos? Sobre todo las personas que van de viaje, ¿bien?, sobre todo en viajes interprovinciales, por ejemplo, que duran 8 o 10 horas, están sentadas durante todo ese tiempo y la sangre, ¿dónde se va a concentrar? En las piernas. Y acuérdate, cuando la sangre está detenida, cuando la sangre está estática, empiezan a formarse trombos. ¿Dónde? Sobre todo a nivel venoso. ¿Bien? Y de un momento a otro terminó el viaje, la persona se paró y uno de esos trombos migró, ¿bien?, de las venas de los miembros inferiores y comenzó fue a la circulación. Recuerda que todas las venas, ¿a dónde van del cuerpo? Al corazón, ¿no? Específicamente al lado derecho del corazón, al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ¿a dónde van? A las arterias pulmonares. Y de ahí se va al pulmón y ahí obstruye una arteria pulmonar. Por eso siempre piensa en trombosis venosa profunda cuando hablamos de tromboembolismo pulmonar, y sobre todo asócialo a viajes largos. ¿Bien? Y aquí también tenemos el shunt de izquierda a derecha, que es, en este caso, una derivación pulmonar, ¿bien? Una derivación pulmonar que se produce sobre todo en un cuadro clínico que se conoce como el síndrome de distrés respiratoria agudo, ¿bien?, que veremos en medicina interna, y es lo que presentan característicamente los pacientes que están con COVID-19 ahora en las unidades de cuidados intensivos. Finalmente, tenemos la cavidad pleural y pared torácica. Aquí lo que vamos a hallar es un murmullo vesicular disminuido. ¿Qué pasa si colocamos nuestro estetoscopio y no escuchamos nada? Ahora, en las unidades de cuidados intensivos.
Finalmente, tenemos la cavidad pleural y pared torácica. Aquí lo que vamos a hallar es un murmullo vesicular disminuido. ¿Qué pasa si colocamos nuestro estetoscopio y no escuchamos nada, ni siquiera el murmullo vesicular? Ahí tenemos que pensar si es un cuadro agudo en un neumotórax, ¿bien? Que se ha llenado de aire la cavidad pleural y por ello es que nosotros no escuchamos nada, porque hay una barrera para el sonido. Y aquí también podemos sospechar de causas de derrame pleural, lo cual puede ser agudo o también crónico. Como te mencionó el docente Albert en su clase, hay muchas causas de derrame pleural. Y también tenemos que sospechar aquí en causas más allá del pulmón, como por ejemplo problemas a nivel del nervio frénico, que es el que inerva el diafragma, o problemas en el mismo diafragma. ¿Qué pasa si nuestro diafragma está paralizado? Entonces no se va a poder realizar la acción de la ventilación. ¿Bien? Y finalmente aquí también la deformidad de la pared torácica. Pacientes con escoliosis van a tener una deformación a nivel de la columna vertebral que va a limitar la expansión de los pulmones. O también los pacientes que son muy obesos, pero ya una obesidad mórbida, igualmente van a tener bastante presión abdominal y la presión torácica no va a poder modificarla, de tal manera que como la presión abdominal va a primar, entonces los pulmones van a tener menor espacio para poder expandirse. Y estos pacientes, los obesos, típicamente hacen disnea, sobre todo cuando hacen ejercicio. Muy bien, chicos. Ya más rápido, también tenemos causas de disnea de origen cardíaco. Y aquí las vamos a clasificar en dos grupos muy bonitos. Los que tienen matidez torácica normal y los que tienen matidez torácica aumentada. En este caso, igualmente dos grupos, los agudos y los crónicos. Expliquemos primero lo de matidez torácica aumentada. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, ya hemos explicado un poco acerca de la percusión a nivel de pulmones. Podemos encontrar los pulmones clásicamente deben de ser, no deben de tener ningún rasgo de matidez. Si tenemos un rasgo de matidez, pensamos en un síndrome de consolidación. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Muy bien. En este caso, por eso es de que aquí colocamos como ejemplo, aquí, dentro de las causas de aumento de matidez torácica, causas que aumenten la matidez, pero no a nivel de pulmón, sino a nivel de la región precordial, o sea, el corazón. En este caso, podemos encontrar aquí al derrame pericárdico. ¿Qué pasa si el pericardio se llena de líquido? Entonces, el pericardio se va a sentir mate de la misma forma. Igualmente, aquí tenemos al taponamiento cardíaco. Ambas lo que van a presentar es aumento de líquido en el espacio pericárdico. ¿Y eso a quién le va a complicar? Se lo va a complicar al corazón. El corazón no va a poder latir completamente y se va a encontrar comprimido si es que el espacio pericárdico se esté llenando masivamente de líquido. ¿Bien? Esto se le llama taponamiento cardíaco. Y es también igual una urgencia. Y se va a caracterizar por una famosa tríada que se conoce como la tríada de Beck. ¿Por qué se va a caracterizar la tríada?
de Beck, anótalo, se va a caracterizar por 3 cosas. Para comenzar, hipotensión, porque si el corazón está comprimido, está apretado, ¿tú crees que va a poder hacer latidos? ¿Tú crees que va a poder realizar gasto cardíaco? No, para nada, ¿no? La primera característica es de que va a haber hipotensión. Segunda característica es de que van a haber también ruidos cardíacos apagados. Mañana vamos a hablar acerca de ruidos cardíacos. Si hay algo que está bloqueando la transmisión del sonido hacia el estetoscopio, como en este caso el líquido dentro del pericardio, tú vas a poder escuchar los ruidos del corazón para nada. Esa es segunda característica, ruidos cardíacos apagados. ¿Bien? Y la última, si el corazón no puede bombear sangre porque está siendo comprimido por el pericardio, ¿dónde se va a acumular esta sangre? En las venas. Y vamos a observar que las venas que llegan al corazón van a estar dilatadas. Particularmente, ¿qué vena? La vena yugular. Y vamos a encontrar ingurgitación yugular en estos pacientes. ¿Bien? Asimismo, también la insuficiencia cardíaca congestiva también va a ocasionar aumento de la matidez torácica. ¿Pero dónde? Igualmente en la región precordial, no, ya no, sino en los pulmones, porque la insuficiencia cardíaca congestiva, recuerda, se acompaña de edema de pulmones. Y aquí también tenemos la cardiomiopatía dilatada, que es una enfermedad en la que se produce una alteración estructural del corazón. El corazón crece, crece, crece. Y como vamos a ver, el corazón debe de tener una silueta que se va a localizar en puntos específicos de nuestro tórax. Pero ¿qué pasa si el corazón ha crecido más allá de esos puntos específicos y lo localizamos mucho más y notamos que es mucho más grande? Ahí estamos hablando de un crecimiento cardíaco que generalmente está asociada a esto, a la cardiomiopatía dilatada. No lo olvides. ¿Bien? Existen otros tipos de cardiomiopatía en el que el corazón no crece hacia afuera, pero sí crece hacia adentro. A esos los conocemos como las cardiomiopatías no dilatadas y se encuentran aquí. Como el corazón no crece, entonces la matidez del corazón no va a aumentar. Las tenemos dentro de las causas de matidez torácica normal. ¿Bien? Y aquí también tenemos otras causas que van a ocasionar daño a nivel cardíaco, como el síndrome coronario agudo, el famoso infarto agudo del miocardio, a la cabeza, arritmias, miocarditis, pericarditis aguda y contusión miocárdica. Este último, que es el que de repente no has escuchado, tiene la misma idea. Es un golpe directamente en la región precordial, puede lesionar al corazón. ¿Bien? Todos estos van a ocasionar defectos a nivel de la función del corazón, y cuando el corazón no funciona, entonces menos sangre llega a los tejidos. Si menos sangre llega a los tejidos, se activan mecanismos de compensación, entre ellos aumentar la frecuencia ventilatoria. Y si aumentas la frecuencia ventilatoria, el paciente va a desarrollar taquipnea, ¿no? Pero subjetivamente el paciente lo va a interpretar como disnea, no lo olvides. Porque esta taquipnea no está siendo voluntaria. Por otro lado, tenemos a las causas crónicas. Igualmente aquí también hay arritmias agudas y también arritmias crónicas. A la cabeza está la fibrilación auricular. Pericarditis constrictiva, en la cual el pericardio se fibrosa, ¿bien? Y se mantiene rígido, de tal manera que se encuentra pegado al corazón, y esto igualmente dificulta de que realice su función de bombeo adecuadamente. Las valvulopatías igualmente ocasionan disnea, ¿bien? Y también defectos a nivel intracardíaco como los shunt, que vamos a observar más adelante. Sobre todo esto se ve en el curso de pediatría. Y no es otra cosa más que defectos a nivel estructural del corazón que típicamente ocasionan de que la sangre del lado izquierdo del corazón pase hacia el lado derecho. ¿Esto por qué? Por diferencia de presiones. Acuérdate que el corazón izquierdo tiene altas presiones y el corazón derecho tiene bajas presiones. Y el problema de ello es que si la sangre del lado izquierdo del corazón se pasa al lado derecho, recuerda que la sangre del lado izquierdo es altamente oxigenada. Esta sangre altamente oxigenada va a llegar menos hacia los tejidos. Si llega menos hacia los tejidos, se van a activar mecanismos de compensación, la misma lógica, que van a desarrollar taquipnea, y esto va a ser detectado por el paciente como una causa subjetiva de disnea. Finalmente, tenemos otras causas de disnea de origen en otros órganos, como por ejemplo, causas neurológicas. Acuérdate que la ventilación es un proceso comandado por el sistema nervioso. Si el sistema nervioso está dañado en todo su trayecto, como por ejemplo un accidente cerebrovascular que afecte curiosamente a los centros nerviosos de la ventilación, o un trauma de la médula espinal justo a nivel de donde sale el nervio frénico, o igualmente una encefalitis, una infección del encéfalo, o finalmente enfermedades neuromusculares
en las que hayan, por ejemplo, defectos a nivel de la transmisión del impulso eléctrico a nivel de las neuronas, van a ocasionar defectos a nivel de la ventilación. ¿Bien? También tenemos causas de origen gastrointestinal, como por ejemplo asitis masiva. Un paciente cirrótico que tenga una asitis masiva, no todo su peritoneo esté lleno de líquido, va a aumentar la presión abdominal y los pulmones van a expandirse menos. Igualmente, una hernia hiatal. Las hernias que van a emerger por los hiatos del diafragma van a ocasionar igualmente que los pulmones tengan menor espacio para expandirse. La misma lógica va con la obesidad abdominal. La ERGE, aquí un dato curioso. ¿Qué pasa en la ERGE? Ya lo sabes. En la ERGE continuamente las secreciones a nivel esofágica, perdón, a nivel del estómago, que son ácidas, van a salir por el esófago debido a defectos en el esfínter esofágico inferior y van a pasar a aspirarse. ¿Esto qué quiere decir? Van a moverse del esófago a la tráquea. Van a estar dañando constantemente al epitelio bronquial y esto crónicamente puede desencadenar defectos a nivel de la ventilación y subjetivamente el paciente lo interpreta como disnea. ¿Bien? Y aquí también tenemos, por último ya, al síndrome hepatopulmonar, que sucede en pacientes cirróticos. ¿Bien? Y es debido principalmente a la hipertensión portal. Acuérdate, en la cirrosis hay hipertensión portal, ya lo sabes por fisiopatología. Esta va a ocasionar de que se transloquen bacterias continuamente del tracto gastrointestinal hacia la circulación. Y estas bacterias van a, como nuestro cuerpo va a responder a ellas con una respuesta inflamatoria que va a producir muchas citoquinas, las cuales pueden dañar crónicamente los vasos pulmonares y ocasionar un daño pulmonar producido por un defecto en el hígado. ¿Bien? Ese es el famoso síndrome hepatopulmonar. Bien, chicos, ya vamos acabando. Tenemos causas de disnea de origen endocrino. Aquí estas bacterias van a, como portal, acuérdate, en la cirrosis hay hipertensión portal, ya lo sabes por fisiopatología. Esta va a ocasionar de que se transloquen bacterias continuamente del tracto gastrointestinal hacia la circulación. Y estas bacterias van a, como nuestro cuerpo va a responder a ellas con una respuesta inflamatoria que va a producir muchas citoquinas, las cuales pueden dañar crónicamente los vasos pulmonares y ocasionar un daño pulmonar producido por un defecto en el hígado. ¿Bien? Ese es el famoso síndrome hepatopulmonar. Bien, chicos, ya vamos acabando. Tenemos causas de disnea de origen endocrino. Aquí a la cabeza está la acidosis metabólica. ¿Qué pasa aquí? Tú lo sabes muy bien. En la acidosis metabólica se denomina así porque hay una disminución en los niveles del bicarbonato, lo cual puede ser producido por bastantes causas. Cuando disminuye el bicarbonato, disminuye el pH y la sangre se hace más ácida. Para compensar la disminución del bicarbonato, ¿qué realiza el cuerpo? Disminuye el CO2 para que el pH se vuelva estable, ¿no? Recuerda la ecuación de Henderson-Hasselbalch, eso te lo explica eso. Y cuando ¿cómo hace el cuerpo para disminuir el CO2? Aumentando la ventilación, porque aumentas mayor cantidad las ventilaciones, vas a expirar más, y cuando expiras, eliminas el CO2, ¿bien? Pero evidentemente, cuando el paciente tiene una taquipnia involuntaria, o sea, su cuerpo hace taquipnia sin que él lo controle, esto lo interpreta siempre como disnea, ¿bien? No lo olvides, por favor. Igualmente, las causas de intoxicación por monóxido de carbono, tirotoxicosis, organofosfatos, van a ocasionar cambios a nivel de la oxigenación de la hemoglobina, lo cual desencadena una disnea. Y finalmente, al embarazo, en el que hay sobrecarga de fluidos, y esta sobrecarga de fluidos, al igual que aumento de volumen circulante efectivo, van a generar de que el cuerpo aumente sus requerimientos de oxígeno y por lo tanto aumente la frecuencia ventilatoria. Tenemos aquí también disnea de origen hematológico. A la cabeza, el síndrome torácico agudo, que es típicamente asociado a la anemia falciforme. ¿Sabes qué pasa aquí? Algo muy curioso. La anemia falciforme tiene eritrocitos de carácter anormal, morfología normal. Estos eritrocitos pueden quedarse atrapados dentro de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Bien? O sea, los eritrocitos tienen morfología alterada, ¿no es así? Ya, pues. Entonces, cuando un eritrocito tiene una morfología alterada, entonces se van a agrupar entre ellos. Se van a agrupar entre ellos dentro de los vasos sanguíneos y se van a quedar atorados
Tenemos aquí también disnea de origen hematológico. A la cabeza, el síndrome torácico agudo, que es típicamente asociado a la anemia falciforme. ¿Sabes qué pasa aquí? Algo muy curioso. La anemia falciforme tiene eritrocitos de carácter anormal, morfología normal. Estos eritrocitos pueden quedarse atrapados dentro de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Bien? O sea, los eritrocitos tienen morfología alterada, ¿no es así? Ya, pues. Entonces, cuando un eritrocito tiene una morfología alterada, entonces se van a agrupar entre ellos. Se van a agrupar entre ellos dentro de los vasos sanguíneos y se van a quedar atorados en lugares en donde los vasos sanguíneos se hagan más pequeños, como por ejemplo en los capilares, ¿no? Se van a quedar atrapados aquí y no va a poder llegar el flujo sanguíneo a los tejidos. En este caso, si esto es una arteria a nivel de pulmón, entonces si se produce una oclusión, va a haber tejido pulmonar que se va a ver afectado. ¿Bien? Y se va a ocasionar un infarto. Esto no lo podemos denominar tromboembolismo pulmonar porque lo que hay aquí no es un trombo, sino una acumulación de eritrocitos que se han pegado y se han quedado atorados, producto de su morfología normal. Y esto lo denominamos síndrome torácico agudo. ¿Bien? También tenemos aquí a la anemia aguda. ¿Qué pasa si de un momento a otro tu oximoglobina disminuye súbitamente? Por ejemplo, por una hemorragia o porque tus eritrocitos han hecho lisis súbitamente, como en las anemias hemolíticas. Entonces, rápidamente te vas a descompensar, tus tejidos van a necesitar oxígeno y vas a activar los mecanismos compensatorios, entre los cuales se encuentra el aumento de la frecuencia ventilatoria. ¿Bien? Causas psicógenas, el ataque de pánico, la ansiedad. Los pacientes por aspectos psíquicos, sociales, van a aumentar su frecuencia ventilatoria. Y finalmente la disnea de origen renal, que puede proceder tanto en una insuficiencia renal aguda como crónica, porque el riñón deteriora su tasa de filtración glomerular. Se produce menor cantidad de orina y, por lo tanto, si se produce menos orina, la cantidad de líquido que debía ser eliminada por la orina se va a quedar en la sangre. Se va a producir una sobrecarga de fluidos que puede llegar a acumularse también a nivel pulmonar. Chicos, otros términos que debes de conocer. Ortopnea es la disnea que se produce cuando estás en posición de cúbito supino. Platipnea es la disnea que se produce cuando tú estás en posición erecta, o sea, cuando estás parado. Este es cuando estás echado boca arriba. La trepopnea es la disnea que se produce cuando estás en posición de cúbito lateral, cuando estás echado mirando hacia un costado. ¿Bien? Y finalmente la disnea paroxística nocturna, que se produce cuando uno está durmiendo durante la noche y de un momento a otro siente de que no puede respirar y se despierta. Luego vuelve a conciliar el sueño, pero siente de que no puede igual ventilar, siente disnea y se despierta. Estas apariciones bruscas de disnea durante los periodos de sueño se conoce como disnea paroxística nocturna. Todos en conjunto están asociados, hazle un círculo a todos ellos, están asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, ¿bien? A la famosa ICC. La disnea se puede evaluar mediante varios scores, pero el mejor score para evaluar la disnea es el famoso MMRC, ¿bien? Que es un consenso que ha sido realizado por los médicos británicos, en el que se otorga un puntaje de 0, 1, 2, 3 o 4, dependiendo de cómo el paciente te reporte la disnea. Si la disnea se produce al realizar ejercicio intenso, si se produce al realizar una actividad que no requiere mucha actividad, que no requiere mucho esfuerzo, como subir una escalera, ¿bien? Si la disnea se produce simplemente al momento de caminar, ¿bien? O si la disnea se produce durante el reposo, por ejemplo, está echado. ¿Cuál evidentemente va a ser más grave? La disnea en reposo, ¿bien? Y también tenemos a la nija, que en realidad no es muy específica, como sí lo es la que te he mencionado, la primera que quiero que por favor sí recuerdes, pero es la primera que se realizó, más o menos en los años 60, y principalmente es para pacientes con insuficiencia cardíaca, para valorar el grado de disnea según en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos pacientes NIJA 1, NIJA 2, NIJA 3, NIJA 4. Y aquí te he colocado las características en realidad muy similares a las que observamos acá arriba. ¿Bien?
Y tienes que recordarlo porque hasta el momento vas a encontrarlo dentro de las discusiones dentro del hospital. Finalmente, para acabar, cuando tienes un paciente con disnea, lo primero que debes hacer es determinar si esta disnea es de inicio agudo o es de inicio insidioso. Y ahí las clasificas en disnea aguda y disnea crónica. Si ha aparecido rápidamente, agudo. Si se ha demorado en aparecer, 1 año, 2 años, el paciente ya está con este problema, crónico. ¿Bien? Todas estas scores para evaluar la disnea son para disnea crónica. ¿Bien? La disnea aguda es una emergencia habitualmente. Muy bien. Hablemos primero de los que tienen disnea aguda. Lo que tienes que preguntarles es, o mejor dicho, más que preguntarle, tienes que hacer una examinación rápida de la temperatura. Y si el paciente tiene fiebre, es una neumonía hasta demostrar lo contrario. Y si el paciente no tiene fiebre, ahora tienes que enfocarte si el paciente tiene dolor o no. Si el paciente tiene dolor, tienes que determinar si ese dolor es pleurítico o no. Ya conoces las características del dolor pleurítico, es un dolor en punta de costado. Si el dolor es en punta de costado, entonces puede ser un neumotórax o un tromboembolismo pulmonar. Si el dolor no es en punta de costado y, por ejemplo, es a nivel precordial, la famosa angina de pecho, entonces puede ser un infarto agudo al miocardio, un taponamiento cardíaco o una pericarditis. Ahora, si el paciente no tiene fiebre y no tiene dolor, entonces auscultamos y vemos si hay sibilancias. Si hay sibilancias, es una crisis asmática, una anafilaxia o una aspiración. Y si el paciente no tiene sibilancias, entonces ya pensamos en otras causas como la acidosis metabólica y la debilidad de los músculos ventilatorios. Por otro lado, nos vamos al paciente con disnea crónica. Si el paciente con disnea crónica llega, hay que preguntarle, ¿tiene tos? Sí, doctor, tengo tos. Buscamos ahora si tiene sibilancias. ¿Tiene sibilancias? Sí. Puede ser un asma o puede ser un EPOC. Y ya vamos a ver en cómo diferenciar estas dos enfermedades. ¿Y qué pasa si el paciente tiene tos pero no tiene sibilancias? Pensamos en procesos ya más degenerativos, como por ejemplo un EPIT, una neoplasia o una tuberculosis. ¿Bien? Y si en lugar de sibilancias tiene abolición de los ruidos respiratorios, ni siquiera tiene murmullo vesicular, pensamos en derrame pleural. Por otro lado, si no, tiene disnea crónica pero no tiene tos, pensamos en enfermedades neuromusculares, también aquí pensamos en enfermedades del sistema nervioso central, miocardiopatías y también causas de anemia. Muy bien, chicos, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Disculpen por extenderme, pero este tema es muy importante. Miocardiopatía